Ya llevaba mucho tiempo que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. No es corrupto, lo hizo bien. En Veracruz hay presos políticos. Como sucedió en el pasado inmediato, quienes detentan el poder hoy acusan y encarcelan para quitar de en medio o al menos para amedrentar a quienes les resultan incómodos. Por fin una fiscalía que va procurando justicia realmente. El Ejecutivo actual usa a la Autónoma Fiscalía General del Estado para construir carpetas de investigación urgentes que en la mayoría de los casos no incorporan y persigue a otros presuntos involucrados. Es claro que la investigación es selectiva. Hay algunos que tienen cargos de los cuales son presuntamente responsables, pero por su actividad política no. La persecución política en Veracruz utiliza las mismas herramientas del poder, algunas más temidas que otras: la fuerza, la cárcel, la amenaza, el acoso, el exilio y el ostracismo. Y en los casos que presentaremos, los señalados acusados, perseguidos, los presuntos culpables resultan ser también las víctimas de persecución y de violencia política. Es violencia política, pero hay que entender que el gobernador y el secretario de gobierno pues son ingenieros y no tienen ningún tipo de formación en el ámbito jurídico. La fiscal general del estado nunca reunió el perfil para ser fiscal del estado, sin capacidad de poderle decir a ellos que hay cosas que no se pueden hacer, sino que simple y sencillamente obedece. En eso sí tiene un premio la fiscal del estado. Es una mujer muy obediente y entonces sigue los cauces que estos ilegalmente provienen o proveen ellos mismos. La verdad ante los ojos de la sociedad es ineludible. El Ejecutivo usa el poder para controlar, contener, acusar y encarcelar sin pruebas, pero también sin existir ningún delito. Esto además ha dado paso a destrucción de carreras profesionales y políticas, vidas sociales, separación de familias y dolor. Esto es francamente aberrante. Cuando la fuerza del Estado, como ente jurídico, decide aplastar a alguien y le acusa, generalmente con argumentos falsos, con pruebas ilícitas y con delitos fabricados, la opresión es brutal. Cuando una autoridad sale y dice, detuvimos a fulanito, y sobre todo si esa autoridad no es parte de la entidad persecutora, en este caso la Fiscalía, está violando la presunción de inocencia. Está ilegalmente interviniendo en procesos de orden jurisdiccional. Está exponiendo a la persona a un juicio social que le está causando un daño moral, patrimonial, irreparable. El exdirigente estatal y líder moral del PRD, Rogelio Franco Castán, exdiputado federal y local y exsecretario del gobierno de Veracruz, fue detenido el 13 de marzo de 2021. La orden de aprehensión respondía al presunto delito de violencia familiar, pero fue vinculado a proceso por ultrajes a la autoridad. Este fue el primer caso que evidenció el uso de la figura de ultrajes a la autoridad por parte de las autoridades veracruzanas para hacer detenciones e imputaciones. Al tratarse de un delito no grave, Franco Castán estuvo a punto de obtener su libertad, pero la Fiscalía le imputó de inmediato 3 delitos más y más adelante, una vez ganados los litigios, le impuso 2 más que lo mantienen en la cárcel hasta estos días. El caso del señor Rogelio Franco Castán es un caso lleno de injusticias. Es un caso lleno de acontecimientos que ni yo, ni otros colegas con los que he platicado habían visto. Y yo le puedo decir que el señor Rogelio Franco no sabe por qué tanta hazaña, no sabe por qué lo tienen allí, pero lo que sí sabe es que va a salir, y va a salir fortalecido, recuperando no solamente su vida anterior, recuperando no solamente su vida política, recuperando también lo más preciado que él tiene y que se le ha vedado, que es su familia, su madre y sus 3 hijas. Y declaran inocencia porque no hay una sola prueba seria que no haya construido el gobierno, de tal manera que no hay ni siquiera un testigo de oídas que diga que yo participé en algo de eso.
No hay nada absolutamente. El 22 de diciembre de 2021, el secretario técnico de la Jucopo del Senado y militante del partido Movimiento Ciudadano fue detenido en Veracruz, acusado del asesinato de Remigio René Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. La dirigencia nacional de MC salió en su defensa y acusó que se trató de una detención con fines políticos. Íbamos con mi papá, Tito Delfín, y cuando se bajó, se identificó, lo detuvieron con una orden de aprehensión que desconocemos porque no las mostraron. En este momento vamos camino, creemos, a Jalapa. Acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude, el 27 de noviembre de 2021 fue detenido Tito Delfín Cano, entonces candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Era la lucha por la dirigencia panista que se daba entre grupos de militantes que habían llevado la contienda interna a una amplia guerra mediática. Tito Delfín era identificado como un panista cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Desde entonces los abogados de Delfín Cano han ganado todas las batallas jurídicas en el proceso a través de diversos amparos, pero el panista sigue preso. Gracias, Fabián. Alejandro, gracias por confiar en mí. El alcalde electo de Lerdo de Tejada, el morenista Fabián Cárdenas, fue detenido el 1 de diciembre de 2021 en Jalapa por el delito de secuestro. Al ser detenido se encontraba con su pareja Adriana Vichy, entonces jefa de la unidad de género de la Fiscalía del Estado, quien se opuso a la aprehensión y al uso de la fuerza contra el edil electo, por lo que también quedó detenida por ultrajes a la autoridad. Como dato interesante, la presunta víctima del secuestro por el que fue acusado Cárdenas declaró en actas que nunca había sido retenido. Hoy vengo a presentarme formalmente ante mi pueblo cazoneño como su candidato a la presidencia municipal por el Partido de Movimiento Ciudadano. Remigio René Tobar Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, fue asesinado 2 días antes de la elección. Tras el homicidio, Omar Ramírez Fuentes, quien fuera el coordinador de campaña de Tobar, fue designado como candidato suplente de MC, y dado que René Tobar ganó las elecciones del 6 de junio, aún después de asesinado, tomó su sitio. Así, el alcalde electo de Cazones fue detenido en Coatzintla el 22 de junio, acusado de homicidio calificado y remitido al penal de Pacho Viejo. Es el mismo homicidio en el que se pretendió involucrar a José Manuel del Río. También en 2021 y dentro del escenario del proceso electoral municipal, el 7 de abril de ese año fue detenido Gregorio Gómez Martínez, quien fuera candidato de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Tihuatlán, y se le acusó por delitos del fuero común como portación de armas de fuego, posesión de un vehículo robado y otra vez ultrajes a la autoridad. Al momento de su aprehensión, las autoridades tampoco mostraron una orden oficial. De hecho, sus familiares conocieron su paradero varias horas después. El exalcalde sigue preso y hace unos meses, en marzo del 2023, se le giró una nueva orden de aprehensión, ahora acusándolo de 2 nuevos delitos: homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio doloso calificado. La exdiputada federal del PRD, Azucena Rodríguez, fue detenida por la Fiscalía de Veracruz, acusada por el presunto homicidio de su esposo, Nicanor Martínez Holguín. Él era candidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán. Luego de más de un año en prisión y de que el PRD defendió su inocencia calificándola como presa política, la ex legisladora fue puesta en libertad en octubre del 2022. Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, y representante del partido Fuerza por México, fue detenido en Coatzacoalcos el 23 de marzo de 2021. Fueron elementos de la Fuerza Civil los que lo detuvieron entrando de manera arbitraria a sus oficinas. Ya detenido, fue vinculado a proceso por los delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad. Sin embargo, al no comprobarse ningún delito y luego de pasar 1 año y 5 meses en prisión, el empresario y delegado regional de la CATEM salió en libertad. Empezó con amenazas de parte del gobernador hacia mi esposa debido a que algunas resoluciones que emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde ella era presidenta cuando llegó el gobernador actual,
no le gustaron sus resoluciones. El 26 de marzo de 2020, 2 días antes de terminar su gestión como comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yoli García Álvarez fue detenida en Jalapa. Los delitos que se le imputaron son ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición. La sucesora en el cargo, Naldi Patricia Rodríguez, la citó en un restaurante en donde al llegar fue inmediatamente detenida y llevada a la cárcel. Según fuentes periodísticas, las acusaciones se fundaron en la firma para el nombramiento de 2 nuevos trabajadores del órgano interno de control del IBAI. En pocas palabras, Cuitlagua García, el mismo que ordenó la contratación de los trabajadores, fue quien después también ordenó la detención de García Álvarez. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitlagua García, gobernador de Veracruz. Puede trabajar duro, estar con la gente, atenderlos, platicar con ellos, escucharlos. A finales de mayo de este año, la expresidenta municipal de Ixhuatlán del Café por el Partido Acción Nacional, Viridiana Bretón Feito, fue detenida y de inmediato vinculada a proceso, acusada de ser la autora intelectual de un incendio provocado en instalaciones de una empresa multinacional en enero de 2022. El delito por el que se le acusó es estragos, mismo que a pesar de ser considerado no grave, originó que el juez también de inmediato le impusiera una medida cautelar de prisión preventiva por 1 año. En el transcurso del día de su detención, la Fiscalía detuvo también a 3 dirigentes cafetaleros de la región centro de Veracruz, acusados de su participación en aquellos hechos. Pero el caso de Viridiana Bretón, quien también es periodista, causó una inmediata avalancha de reclamos y manifestaciones en decenas de medios de información, así como manifestaciones de apoyo, calificando de inmediato su detención como una revancha política por la simpatía que la exalcaldesa tiene en una amplia región del estado, lo que trajo consigo una invitación de un alto funcionario estatal para que la exalcaldesa aceptara ser candidata a diputada por Morena, lo cual ella no aceptó. Para analistas políticos, periodistas, familiares y opositores al régimen de García Jiménez, la detención de Bretón Feito se ordenó principalmente porque se conocía el trabajo que la joven política hacía en apoyo a la propuesta de un aspirante de Morena a la candidatura para la gobernatura del estado, distinto de a quien Cuitlagua García ha apoyado y tratado de imbuir en el ánimo de los veracruzanos desde hace más de 1 año. Fue trasladada a la ciudad de Huatusco y horas más tarde llevada a Amatlán para internarla en el penal de La Toma, en donde permanece mientras elaboramos este reportaje. Primero le tenemos confianza al gobernador de Veracruz. Él es incapaz de fabricar delitos.